niños que sabemos, Señor, son una bendición que tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que ellos en este momento que van a poder tener su clase, Señor, para ellos puedan tener, Señor, el momento de conocerte, de aprender de ti, Señor, y de unirse cada vez más a ti, Padre Santo. Te rogamos por la vida de cada uno de los pequeños y también por cada una de las maestras que están a cargo de su formación, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Primero vamos a pedir que los niños puedan salir y nosotros, hermanos, pues vamos a prepararnos buscando en la Biblia la lectura que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. También va a aparecer proyectada para que todos podamos realizar esta lectura. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y todos juntos vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Bueno, pues voy a dar el lugar a mi hermano Armando, el presbítero Armando Contreras, que nos tiene el mensaje de hoy, el principio de la contra. Buenas tardes, hermanos, pueden sentarse. El principio de la contra, yo me apellido Contreras y luego dicen que soy bien Contreras. Sí, se han escuchado, ¿no? Que cuando alguien le dice que es bien Contreras, es que siempre quiere llevar la contra de todo, ¿no? No es a eso que me refiero, ¿no? No es a eso a lo que me quiero referir el día de hoy. Hace algunos, bueno, me acuerdo que todavía no estaba colaborando con ustedes, me invitaron a predicar. Una ocasión me invitó a predicar el hermano Moy. Y yo me acuerdo que hablé algo acerca del salmón. No sé cómo se acordarán de eso. Y esa predicación me hizo pensar y reflexionar en que nosotros, hermanos, a lo mejor se oye un poquito, para la gente se oye chocante, se oye un poquito sangrón, voy a usar esa palabra. ¿Cómo se llama la serie? Esta serie va a la serie de 3 predicaciones. ¿Cómo se llama la serie? Y entonces a la gente dice, ay, entonces ustedes son muy santos, muy puros. ¿Cómo se de no contaminarse? Como que se oye así muy chocante. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, si ven esta imagen, esto aquí podríamos resumir, esta es la vida cristiana, esta es la vida en Cristo. Esto es la vida cristiana. Porque el cristiano va en qué? Y por eso le hemos llamado el principio de la contra. Vamos a ver 3 principios en esta aplicación, porque ahorita lo voy a mencionar. Pero a veces, tristemente, hermanos, a veces no es así en la vida cristiana. A veces no todos vivimos así. Vamos a ver uno más y miren, quiero que veamos esta imagen. ¿Sí alcanzan a ver qué es lo que dice ahí? Pero abajo, aquí, ¿qué dice? Y a veces los cristianos van también así en esa dirección. Van hacia donde va toda la gente. Si sale una moda, ahí van los cristianos. Si hace esto la gente, ahí van los cristianos. Quieren quedar bien con todo el mundo. Pero ya vimos, el cristiano debe estar ¿en dónde? Contra. Entonces, ¿qué principio vamos a ver el día de hoy para no contaminarnos? ¿El principio de qué? El principio de la contra. Y vamos a darle aquí, si ya vamos a entrar en materia, y vamos a ver que son 3 principios. Hoy vamos a ver el principio de la contra. El domingo que viene, ¿cuál principio vamos a ver? Que ya más o menos les dije más o menos de qué se trata, pero es ampliado.
Y vamos a ver en el tercer domingo, antes de lo que sería ya el Adviento, ¿cuál vamos a ver? De la resistencia. Pues, ¿cuál vamos a ver el día de hoy? Muy bien, vamos a darle entonces. Me acuerdo que hace pues muchos años, bueno, no tantos, ¿verdad? Pero me empecé a sentir un poco mal de salud. Y entonces acudí al doctor, acudí con un cardiólogo que me recomendaron. Y entre otras cosas que me dijo el cardiólogo, ya saben ustedes que hay que cuidar la alimentación, me dio medicamento y todo eso. Y me dijo, tiene usted que tomarse una copa de vino, por lo menos una vez a la semana. Los viernes tómese una copa de vino. No lo he hecho porque en realidad mi garganta o mi paladar, no, mejor dicho, no me gusta el vino, pues. Pero también me recomendó comer salmón. Ustedes saben que el salmón es una carne muy sana, no muy magra. Y entonces fui al súper, me acuerdo que fui al súper y andaba buscando esas bolsitas de pescado y vi la que tenía el salmón y me acordé porque, bueno, vi que tenía un salmoncito saltando hacia arriba. Ustedes han de haber visto esa imagen, ¿no? Alguna vez, como que es algo icónico, ¿no? Y esos animalitos del salmón, quise comenzar así, porque ya una ocasión les decía que en este principio de la contra, vamos a ver que estos animalitos, los salmones, en la clasificación de los animalitos, ellos son anadromos. Y una vez les decía, no creo que sí fue con ustedes, el prefijo ana en griego significa arriba o hacia arriba. Y dromos, yo les decía, no piensen en la palabra hipódromo. ¿Qué se hace en un hipódromo? En un galgódromo. Pues quién sabe, dicen que sabe que sea eso, ¿no? En un velódromo. En un autódromo. Entonces, ¿qué significará la palabra? ¿Qué significará que estos animalitos son anadromos? ¿No? ¿Que corren hacia dónde? Hacia arriba. Corren hacia arriba. Les voy a platicar un poquito, dale ahí, por favor, hermano. Estos animales, los salmones, no sé si ustedes saben muy bien porque ya nuestro cañón anda fallando un poco, pero estos salmones nacen y crecen en los ríos de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos, Alaska, todo Norteamérica, en los ríos que están en lo alto y hace una temperatura pues muy fría, pero hasta los 2 años a los pececitos, ¿cómo les decimos nosotros a los pequeños cuando son de 1 a 3 años? Niños chiquitos, no sé. A los peces les llaman alevines, ese es el nombre, alevines, y viven hasta los 2 años. Y de repente, pues su biología que Dios les ha dado, su genética, les hace ir, dale uno más, hermano, otro más, les hace recorrer miles de kilómetros hacia abajo para llegar desde las alturas, desde los ríos de las alturas, hasta el nivel del mar. Y en el mar, ¿cómo es el agua? Salada, pero es caliente. Entonces, fíjense cómo cambian de temperatura, ¿verdad? De estar en la temperatura muy fría y en lo alto bajan y en temperaturas más bajas. Y aquí en el mar se reproducen, más bien no se reproducen, se aparean. Se aparean aquí y también están un tiempecito en el mar y después van de regreso. Dale una flechita, uno más, van de regreso ¿hacia dónde? Fíjense qué tremendo, porque yo estoy investigando que estos salmones llegan exactamente, se ha investigado, se les ha puesto chips y cosas así para poderles darle seguimiento, y estos salmones llegan exactamente al mismo río de donde salieron. Al mismo río de donde salieron. Pero ustedes han visto, esta imagen es la que yo les decía, ¿no? Fíjense, los salmones van recorriendo los mismos kilómetros que bajaron, ahora es hacia arriba, cuesta arriba. Por eso se llaman, ¿cómo se llaman estos peces? Anadromos. Van hacia arriba. Y se enfrentan a diferentes, vamos a llamarle así, circunstancias, como son los depredadores. Yo veía un documental. Los osos lo único que tienen que hacer es llegar y abrir su boca, porque los peces les llegan solitos a la boca. También hay águilas. También a veces los peces caen, no calculan bien o no sé, y caen en el suelo. Pero la gran mayoría de ellos sí llegan ¿a dónde?
la vida del creyente. ¿Cómo se llama el principio de hoy? Entonces nosotros vamos marchando contracorriente, somos como el salmón, o deberíamos serlo, deberíamos ser como ese pez. Y miren, quiero que empecemos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Ya leímos, aquí en Primera de Pedro leímos, y déjenme decirles, la epístola del apóstol Pedro, las epístolas del apóstol Pedro, se escribieron más o menos entre el año 64 y 68 después de Cristo. Y entonces, ¿qué pasó en el año 70? Si no sabían ustedes, en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Y ahí vinieron las persecuciones de Nerón y otros emperadores. Es decir, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia antes de que viniera ese tiempo, antes de que vinieran las persecuciones. Y no sé si ustedes sepan qué pasaba en las persecuciones, o qué es una persecución cuando siguen a los cristianos, cuando los persiguen por su fe. Los emperadores eran muy crueles y lo que hacían era que los cristianos tenían que negar su fe. Y los cristianos tenían que, fíjense, para presentarse en algún evento que había, por eso los cristianos no iban al teatro, no iban a las arenas, no disfrutaban de los deportes ni nada, porque en todos los eventos que había, se tenía que adorar ¿a quién? Al emperador y a los dioses paganos. Entonces Pedro les escribe y les está diciendo: vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos de persecución, y ustedes tienen que portarse de la manera digna. Tienen que, pues no lo digo así Pedro, lo estoy diciendo ya ahorita, tienen que vivir en ese principio de la contra. Y miren lo que dice Primera de Pedro, y aquí me gustaría que me ayudaran a leer lo que dice en el 4:3. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, qué importante. Dice: basta que andando en las vías, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dale uno aquí, hermano. Si eres cristiano, si somos cristianos, debe haber ¿qué? Basta ya el tiempo pasado. No sé cuántos de ustedes nacieron en el Evangelio, pero aún los que nacieron en el Evangelio, hasta que no tuvieron un encuentro con el Señor, una conversión, realmente su vida cambió. Los que no nacimos en un hogar cristiano, sabemos que antes de haber adorado al Señor, hicimos cosas que no le agradaban al Señor. Pero aquí dice: basta ya el tiempo pasado. Es decir, en el tiempo en el que vivimos debemos de vivir de una manera ¿qué? Diferente. Ahora, dale uno más aquí. Fíjense lo que está diciendo ahí. Antes tratábamos de agradar a ¿quiénes? Y esto es bien tremendo porque la gente quiere encajar, la gente quiere... Miren, muchos de nuestros jóvenes empiezan a tomar y a fumar porque quieren agradar a ¿quiénes? Y a veces también, ¿no? Los adultos a veces quieren agradar, quieren encajar. Dicen: no, basta ya el tiempo pasado, porque dice la Biblia: ¿a quién quieres agradar? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A Dios o a los hombres? Entonces dice: ya basta el tiempo de agradar a los gentiles. Dale uno más aquí. Fíjense lo que puse aquí. No sé si alcanzan a leer ahí los que están acá de este lado. ¿Debemos qué? ¿Cómo ven ustedes al salmón? Cuando han visto esas imágenes, uno dice: bueno, qué peces tan raros, ¿no? Porque primero bajan y luego suben y se enfrentan a tantos depredadores. ¿Qué peces tan raros? Miren, hermanos, lo que dice aquí, en el versículo 4. A estos, ¿a quiénes se refieren? A los gentiles. Dice: ¿a estos les parece qué? que vosotros no corráis con ellos. Es decir, ya cuando eres cristiano, y aquí quiero contarles una anécdota que no me enorgullezco, al contrario me avergüenza, pero se las voy a contar de todas maneras. Yo les he dicho que yo conocí al Señor cuando tenía 24 años y medio, 25 años más o menos. Ahorita tengo 56, o sea, ya tengo 30 años en el Evangelio, ¿no? Entonces, me acuerdo que me acababa de convertir al Señor. Tenía poquito, como unos meses, 2-3 meses de haberme convertido al Señor.
Y yo trabajaba, les he platicado, trabajaba en el circo, en la carpa Astros, allá en Tlalpan, y había diferentes espectáculos, había luchas, había circo, obras de teatro, pero también había, me acuerdo muy bien, espectáculos de la Qué Buena, de estas estaciones de los gruperos y todo eso. Y entonces, en ciertos días, me parece que eran los sábados, había conciertos, ¿no? Iban grupos. Y nosotros vendíamos ahí, yo vendía refrescos, vendíamos papitas y todo eso. Y esos bailes duraban, comenzaban como a las 10 de la noche y se terminaban como hasta las 3 de la mañana, los bailes estos. Y entonces nosotros, como trabajábamos ahí, al terminar, pues no teníamos a dónde ir y nos prestaban un tráiler donde había unos cojincitos, porque no sé si se han fijado que cuando está el circo, alquilan unos cojines, no sé si les ha tocado a ustedes. Bueno, ahí estaban esos cojincitos y nos dejaban dormir ahí. Yo tenía 2 o 3 meses de haberme convertido. Pero antes de haberme convertido, yo participaba con ellos, porque acabando el baile, lejos de irnos a dormir, pues jugaban barajas, jugaban dominó y estaban tomando. Pero esa ocasión me acuerdo que yo me fui a dormir, me fui a los cojincitos estos, me fui a dormir. Yo ya era cristiano, ya no tomaba, ya no fumaba, ya mi vida había cambiado, aunque tenía poco tiempo. Y me acuerdo perfectamente que uno de ellos tomó, no me acuerdo qué era, pero si era vino, no sé qué era, una cerveza, no sé, y así dormido fue y me la echó en la cara, así en la cara. Y yo me desperté así, bueno, me paré sobresaltado, y yo practiqué box, yo les he comentado que practiqué box cuando era, entonces mi primer instinto fue pararme y agarrarlo, ¿no? Decir, ¿qué te pasa? Pero el Espíritu Santo estaba haciendo ya la obra en mi vida. Y pues ni modo, me aguanté y me empezaron a decir, fíjense lo que dice aquí, ¿les parece cosa extraña que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno? ¿Y qué pasa? Y me empezaron a decir, no seas hipócrita, tú eras de los más borrachos, hipócrita, ahora sí no sales con que la Biblia, con que no sé. Hermanos, la vida cristiana es difícil. Porque ya vimos, la vida cristiana es, ¿en qué, hermanos? ¿En qué vimos que es? Y el apóstol Pedro nos lo explica de una manera muy, muy detallada. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí cómo agradamos a los gentiles. Son algunos ejemplos de cómo agradamos nosotros a veces a los gentiles. Por ejemplo, cuando hacemos lo que nos piden. Ándale, tómate una, ándale, vamos a hacer esta tranza. Y a veces siendo cristianos, ¿no es cierto que te tientan? A ver, por ejemplo, cuando tú vas a una fiesta de tu familia, ¿no? Que vas por puro compromiso y tú sabes que no vas a tomar ni nada, pero vas a la fiesta. ¿Y qué es lo que te están haciendo? ¿Qué están haciendo tus parientes constantemente? Pero no solamente eso, sino que también te invitan, que también te dicen, ¿no? Ándale, no seas hipócrita. Y a veces hay cristianos, hay jóvenes también dentro del cristianismo, de nuestras iglesias, que quieren agradar a sus amigos. El 12, ¿cómo dice? Cuando andamos sus fiestas, ¿A poco no, hermanos, han visto ustedes que hay cristianos, hay hermanos que todavía participan en esto? Y quieren encajar. Por ejemplo, me decían, pastor, pero es que sí, fíjense, incluso hermanos de iglesias que yo he pastoreado, que ya no pastoreo, me escribieron ahora en este tiempo una muchacha, me acuerdo, en estos tiempos me escribió y me dijo, pastor, yo la conocí chiquita, ahorita ya es una muchacha, ya tiene 2 hijos, y entonces me decía que tenía el problema con sus hijitos porque les iban a bajar puntos si no llevaban las cosas para la ofrenda, para lo de los muertos y Halloween. ¿Qué hago, pastor? Pues en primera no te pueden bajar ni puntos ni nada, porque supuestamente la educación en nuestro país es que, y dicen, es que esto del Halloween y todo esto de las fiestas, no es religioso, eso nada más es cultural, eso es puras papas, porque todo esto está ligado a la religión. Entonces, por ahí tú le puedes decir esto, si la educación es laica, ustedes no me tienen que pedir nada. Pero si se ponen muy pesados, simple y sencillamente no los lleves. Pero nosotros no tenemos que ¿qué? Porque si no, estamos agradando a quienes. Sí, es para que no vean que mi hijito no se disfraza. Todos se disfrazaron de lobitos, de vampiritos, y mi hijito no. No, estamos agradando a los gentiles. 3, ¿cuándo qué?
sí, pues es que todo el mundo lo hace, yo también quiero hacerlo, quiero trabajar, no quiero que me saquen, que me excluyan. Fíjense hasta el 4, cuando contamos ¿qué? Y yo decía una vez, ¿no? Sabemos mucho de los programas, mucho de fútbol, mucho de muchas cosas, pero a veces cuando nos preguntan de la Biblia no sabemos tanto. Es que todo el mundo está viendo la serie de Games of Thrones, no sé si lo pronuncié bien, pero ustedes me entendieron, ¿no? Y todo el mundo está viendo esa serie, yo también la tengo que ver, porque en el trabajo entonces ¿qué voy a platicar? Tengo que estar conectado con ellos, porque si no, pues me van a empezar a hacer un lado. Estoy agradando a los gentiles. 5, ¿cuándo qué? Y esto tiene que ver mucho con las modas, hermanos. Hoy nos enfrentamos a jóvenes de nuestras iglesias que se quieren tatuar, o que se han tatuado, o que se quieren hacer un piercing, o que quieren hacer esto, o que quieren hacer aquello. Ya dale, no importa, no sean fanáticos. ¿Qué tanto es tantito? Un tatuaje pequeñito nada más, chiquito. Ya tenemos por ahí una predicación, ¿verdad?, acerca de los tatuajes. Vamos a darle uno más aquí. Y vamos a ver, hermanos, cómo, fíjense en esta parte lo que dice la Escritura. Quiero que pongan atención. ¿Qué dice Isaías 2.6? Pude poner muchos versículos aquí, pero solamente puse este. ¿Cómo dice Isaías 2.6? Ciertamente tú has dejado tu pueblo. A ver, vamos a detenernos tantito ahí, perdón que los interrumpa. A ver, que a mí esa es mi costumbre, ¿no? Ciertamente tú has dejado a tu pueblo. ¿Quién está hablando aquí? Isaías, el profeta, está hablando, está teniendo un diálogo con Dios. E Isaías le está diciendo a Dios, ciertamente tú has dejado a tu pueblo. ¿Quién había dejado al pueblo? A la casa de Jacob, o sea, al pueblo de Israel. Ahí nos dice por qué, fíjense. Están llenos de costumbres traídas del oriente y de alrededor, como los filisteos, Dice, qué tremendo, porque aquí lo que estaba diciendo es que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ¿qué estaba haciendo? Se estaban contaminando con otras naciones, allí especifica con los filisteos, con naciones del oriente, y estaban trayendo las costumbres de esas naciones. Estaban trayendo las costumbres de esos pueblos. Y esas costumbres no siempre agradan a Dios. La mayoría de las veces no agradan a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ahora, no es que los dejara en el sentido de que ya no se iba a hacer cargo, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es amor, siempre protegió a su pueblo, siempre cubrió a su pueblo, pero sí se apartó de ellos, porque ellos mismos provocaban y propiciaban esta separación. Ahora piensen en esto, hoy en día es igual, porque muchos cristianos practican costumbres del mundo. A mí me ha tocado ver cristianos que consultan los horóscopos. ¿Qué tiene que yo consulte en el periódico? Pues aquí en el esto, en el Ovasquilla, ni salen esos periódicos así. Creo que ya no habrá, pero ahora es más fácil porque los consultan en el teléfono, ¿no? Pero ¿qué tiene? Por ejemplo, si yo consulto un horóscopo, ¿por qué estaría ofendiendo a Dios? Piensen en eso, porque no solamente es el que Dios prohíbe, porque sí lo prohibió, allá en Levítico, en Deuteronomio, prohibió todas estas prácticas. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que yo no puedo o no debo consultar un horóscopo? Piensen, ¿por qué, hermanos? Porque queremos anticipar querer saber lo que va a pasar con nosotros cuando Dios tiene marcado Nuestro tiempo. Y Él es soberano, hermanos. Dios es soberano. Así que a nosotros no nos corresponde, ¿no? Y bueno, la mayoría de esas cosas de horóscopos son puras mentiras, ¿no? Fíjense, ¿por qué creen ustedes que los muchachos en nuestra iglesia se están tatuando? ¿O se quieren tatuar? Se perforan, viven en un frenesí por las modas. No, mira, yo traigo puro Nike o puro Adidas, puro... O sea, bueno, eso a lo mejor no está tan grave, ¿no? Hoy lo veíamos, ¿no? Lo veíamos la semana pasada que hablábamos del plagio, ¿no? Copian y pegan. Hoy ya son raros los estudiantes que de veras leen, que de veras estudian. Participan de las fiestas paganas, ya no se esfuerzan. A veces
la iglesia se ha convertido en una iglesia, aunque suene fuerte decirlo ahí, una iglesia que, hermanos, mundana. Es decir, que está con un pie aquí y otro acá, y le guiña al mundo y hace muchas de las cosas que el mundo hace, le copia al mundo. Entonces ya no va en contra, sino va siguiendo la corriente. Miren lo que me dijo una vez un joven, y aquí fíjense bien, ya se los había comentado. ¿Sí se dan cuenta quiénes son todos estos? Estas dos que están aquí. Las famosas tribus urbanas, ¿verdad? Estos que están aquí, ¿quiénes son? Este estoy señalando. Entonces, una vez un muchacho en la iglesia ya andaba así, así, como un emo, ya era emo. Y entonces, pues su mamá me lo llevó a la consejería. Pues pastor, ya saben, lo típico, las mamás cristianas. Regaña a mi hijo, aquí traigo a mi hijo para que lo regañe. Y déle 2 balazos para que se componga, ¿no? Después de quién sabe cuántos años quieren que el pastor lo componga, entonces pues no, ¿verdad? Pero bueno, el chamaco me dice, bueno, pues ya estás aquí, pues dime, ¿qué pasó? No, pues yo vine porque mi mamá me obligó. Yo la verdad ni quería hablar con usted. No, está bien, yo tampoco, ¿verdad? Y le dije, bueno, tu mamá, el pleito con tu mamá es porque te vistes así, porque tienes esa moda. ¿Por qué estás así? Le pregunté. Yo, a ver, explícame. Yo no te critico ni nada, nada más dime por qué. Y me respondió lo que dice aquí. Porque quiero ser original. Y sí que original eres, ¿eh? Pero eso es lo que estamos proyectando. No sé si me estoy explicando. Vamos a darle uno más, por favor. Aquí, Pedro, seguimos con la epístola de Pedro, pero aquí es en otro pasaje. Fíjense, hermanos, de aquí vamos a aprender varias cosas. Segunda de Pedro 2:7. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los derramados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero vamos a entender las escrituras. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿De qué libró a Lot? Lot era el sobrino de Abraham que había decidido irse a vivir ¿a dónde? Y ya sabemos lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, ¿no? Los sodomitas, ya sabemos lo que significa esa palabra, sodomita. Tener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Y entonces dice ahí, y libró al justo Lot. Pero fíjense cómo estaba Lot. A mí me impacta lo que dice Pedro aquí de Lot. ¿Cómo estaba Lot? Por la nefanda conducta de los malvados. Ahorita les voy a poner una versión más actualizada porque nefanda conducta, eso como que a qué me suena, ¿no? Luego el 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía ¿qué? Fíjense, hermanos, Lot no se acostumbró al mal porque estaba afligido. Y hoy en día nos acostumbramos ya a ver, pues sí, donde quiera hay gays, donde quiera ya sales y ya ves a 2 muchachas, ¿sabes? Y como que es algo que nos acostumbramos a lo malo. Pero ¿qué hizo Lot? Y afligía su alma. Y eso de afligirse no es que estaba, ay Señor, mira cuánto bella hay, mira cuánta homosexualidad que hay. Miren, sí les platiqué, ¿no? Que una vez, a mí siempre me ha gustado irme en el metro hasta adelante o hasta atrás. Y una vez se me ocurre en Hidalgo irme hasta atrás. Yo no sabía. Y me metí ahí en el vagón. No, nada más con tantito, nada más. En el otro salí disparado porque ahí se ve tanta cosa, ¿no? Y uno dice, pastor, pues es que eso se ve todos los días. Acostúmbrese, eso es el pan nuestro. No, hermanos. Nosotros no nos tenemos que acostumbrar y tenemos que orar y afligir nuestra alma y decirle, Señor, para esta maldad. Miren, vamos a ver otra versión. Fíjense lo que dice esta versión. Es el mismo pasaje, es una versión más actualizada. ¿Cómo dice? De verdad Dios salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Ese hombre recto que en medio de ellos y su conciencia recta fue a vida. Fíjense, ¿a dónde vivía Lot? Eso vamos a ver en el próximo principio. Estamos aquí, hermanos, no somos extraterrestres, aquí estamos en la tierra, vivimos donde está pasando todo esto, pero no nos debemos acostumbrar. Ahora, vamos a darle uno más
Y vamos a ver aquí, fíjense bien. Vamos a ver aquí en las predicaciones y martes y jueves. Vimos en el primero, estamos viendo las características de los hombres de los postreros tiempos en la posmodernidad. Y la primera característica que vimos, los que las escuchan, hablamos de dice ahí, del relativismo. Esa es una de las características de los hombres de los postreros tiempos. Fíjense, relativismo contra los absolutos. Esta frase, ayúdenme a leerla. Lo que es verdad para ellos es también verdad para ellos. Esta es una frase que ocupan mucho, o se ocupa mucho en estos tiempos de relativismo. Vamos a darle uno más ahí. Me acuerdo mucho de este hombre, bueno, porque yo doy clases en el seminario, doy clases de lo que sería corrientes teológicas contemporáneas, y este hombre se llama Joseph Fletcher, y me acuerdo muy bien de la fecha porque fue en el año de mi nacimiento, 1966. Él estaba publicando su libro que se llamó Ética de Situación, Ética Situacional. Y este hombre, siendo un pastor, siendo cristiano, entre comillas lo voy a poner, inventó esto de la ética de situación. Y ahorita les voy a decir qué significa eso. Dale uno más. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos absolutos. ¿Cuáles son esos absolutos? A ver, díganme un mandamiento, el que quiera. No matarás. No matarás es un absoluto. Eso es un absoluto. ¿Qué quiere decir un absoluto, hermanos? Que no cambia, hermanos. Es algo absoluto, es una orden, es una ley. No cambia. Pero la ética de situación, el relativismo, lo relativo, por ejemplo, en el aborto. El aborto, por donde quiera que tú lo veas, es infringir el mandamiento no matarás. ¿Por qué dicen hoy en día las muchachas o las personas que abortan? Y está mucho el debate, ¿no? Pues se puede abortar antes de las 12 semanas, porque todavía, y eso es una ley, ¿no? Eso es una ley. Ya en nuestra Ciudad de México, más bien en todo el país, me parece que Oaxaca era el único estado que faltaba de entrar en esta ley. Pero fíjense bien, yo he estudiado, hermanos, y tanto teología y biología y todo esto, y yo me he dado cuenta, y lo sabemos nosotros, que desde el mismo momento de la concepción ya es una persona. Ya ahí, en ese momento de la concepción, cuando se están uniendo, ustedes saben todo eso. Ustedes ya fueron a la primaria y les explicaron todo eso, no lo voy a explicar aquí. En ese momento de la concepción, ya esa persona, ese como le dicen, cigoto, ese producto, ese embrión, como le quieran llamar, ya es una persona, ya tiene alma. Entonces, si tú matas a esa personita, ¿cómo se llama a eso? ¿Cómo se llama? ¿Pero qué dice el relativismo? Ah, no. Si una muchacha de 15 años se embarazó, pues tiene que abortar, porque si no, ese chamaquito le va a arruinar su vida, ya no va a poder estudiar, ya no va a poder. Entonces la situación lo permite. ¿Sí me explico qué es la ética de situación, hermanos? O sea, no hay absolutos, sino depende de la situación. Igual en la eutanasia, ¿qué es la eutanasia? La muerte por compasión. Ahora, tú puedes ver a un familiar que se está muriendo de dolor y ya no aguanta más. Si tú le das algo para que esa persona se muera, ¿en qué te conviertes? Y si esa persona lo toma por sí sola, ¿en qué se convierte? No matarás. La homosexualidad, ¿no? Ahora se dice por ahí, ¿no? Love is love. Amor es amor. No importa si es entre dos mujeres, o si es entre dos hombres, o entre un hombre y su perro, o no importa. Amor es amor. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de todo esto? Hay absolutos. Hay absolutos. Ahora, vamos a ver aquí cómo todo es relativo o cómo se puede hacer relativo a las cosas, o cómo para las personas del mundo es tan normal. Fíjense bien, fumar no es malo, mientras lo que dice ahí. Entonces, yo me puedo ir, ya prohibieron fumar en lugares públicos, hay casetas para fumar, entonces yo me voy a una caseta, fumar no es malo porque entonces yo no le estoy haciendo daño a los otros. Pero ¿para quién sí es malo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca del cuerpo? Eso es un absoluto. Pero a veces los cristianos
pues como que vamos siguiendo la misma corriente, ¿no? Nos hemos vuelto también relativistas. Hay gente que dice, pastor, no es exagerado, ay, qué exagerados son ustedes, son ¿cómo se le llama eso cuando una persona es muy fanático? No tomar es mal, tomar no es malo mientras no daña a los demás. Bueno, pues mucha gente decía, bueno, si Jesús tomaba, en la época de Jesús, el agua no era muy buena, tomaban vino, pero, ¿saben? Diluían el agua con vino para poderla beber, pero no se embriagaban. Bueno, algunos sí, ¿no? Algunos sí se embriagaban. Fornicar no es malo, mientras lo hagas por amor. Y la Biblia, ¿a qué le llama fornicar la Biblia? Tenemos por ahí una serie, ¿no? La pornografía y otros pecados sexuales, ¿no? Una radiografía de la pornografía y otros pecados sexuales. Pues imagínense, ¿no? No, fornicar no es malo. Ver pornografía no es malo. No le hago daño a nadie. Fíjense esta. Seguir a Dios, seguir a la iglesia, no es necesario. Mientras que... Y eso es relativismo. Mucha gente empieza a pensar, si hay cristianos que empiezan a pensar de esa manera. ¿Para qué voy a la iglesia? Aquí en mi casa yo puedo ver un programa de enlace, puedo ver una predicación, y mientras yo me porte bien, ¿para qué voy a la iglesia? Porque la Biblia nos pone un absoluto y nos dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Ser corrupto no es malo. ¿Todos qué? Todos lo hacen, pastor. Entonces, si me para un patrullero, yo como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Pues que me ponga la multa, ¿no? Si infringí la ley, que me ponga la multa. Pero la mayoría son relativistas. Eso no tiene, ¿qué importa? ¿Qué importa? Me hago un tatuaje, porque es una qué? Solo eso, es una moda, no importa, no trasciende más allá. Pues no sé si me explico, hermanos. Nosotros como creyentes debemos estar en contra, y por eso es el principio de la fe. Porque yo voy contra corriente. ¿Es difícil? Muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero a eso hemos ido ¿qué? Porque entonces, yo siempre lo he dicho, entonces, ¿en dónde está? ¿Dónde se rompe o sea, hay una delgadita línea entre lo que divide ser un cristiano y no ser un cristiano? Si yo traspaso esa línea, entonces ya no estoy en contra de esos, y estoy marchando a donde va toda la gente, ¿no? A donde va Vicente, a donde va toda la gente. Yo espero, hermanos, que este principio nos quede bien claro, porque como cristianos debemos marchar contra el corriente. ¿Cuál es la primera imagen que me hace favor, hermano? Esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del cristiano. Y sí, aquí están tus parientes, aquí está la sociedad, los amigos. Y a veces eso te va a costar que no te hablen, que te digan aleluya, que te digan hipócrita. Pero ya va hasta el tiempo pasado para haber agradado a quienes. Nosotros, ¿a quién queremos agradar? Solo a Él. Ojalá que ese principio quede bien grabado en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque creemos que no regresa vacía, Señor. Porque todo lo explicas de una manera clara, sencilla y eficaz. Para que no haya margen de error y para que no podamos decir, nadie me lo explicó, yo no lo sabía. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, que se enfrentan a situaciones tan difíciles todos los días. Pero también ayúdanos a nosotros. Ayuda a mis hermanos, Padre, que conviven con gente no creyente todos los días en sus trabajos, Padre. Que no sean vencidos de lo malo, sino que con el bien venzan el mal. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a poner este canto, hermano. Los invito a estar en pie como preparación para la Santa Cena y vamos a entonarlo.
Amén.